Ya sabéis, porque hicimos un vídeo contándolo, titulado «Conducir un Fórmula 1 es muy difícil». ¿Cómo? ¿Que no lo habéis visto? Pues hala, id a ver ese vídeo y luego volvéis. ¿Ya lo habéis visto? Mejor. Ahora que ya sabéis conducir un Fórmula 1, vamos a ver 10 trucos que te ayudarán a conducir mejor y más rápido un Fórmula 1, casi cualquier coche de competición e incluso uno de calle. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Bromas aparte, este es un vídeo casi hecho de encargo, porque me lo habéis pedido muchos de vosotros como continuación a otros muchos vídeos que hemos hecho sobre conducción de un Fórmula 1. Además, lo hemos hecho porque tenemos patrocinador. Bueno, tenemos a nuestros amigos de O2, que ya los conocéis, pero os pediré 30 segundos para contaros unas cositas. Como os digo en la entradilla, estos son trucos para conducir un Fórmula 1, pero muchos de ellos se pueden utilizar en la conducción de coches de competición, incluso algunos de ellos en los coches de calle. Sí que es verdad que los monoplazas, la Fórmula 1 es la máxima categoría de monoplazas, lo más parecido no es un GT o un coche de altas prestaciones. Yo creo que, aparte de un Fórmula 2 o un Fórmula 3, lo más parecido a un Fórmula 1 es un kart. Por eso me gustan tanto los karts. Lift and Coast. Este truco consiste simplemente en levantar el pie de acelerador antes de frenar, aunque confieso que estas cosas del motorsport, cuando las dices en inglés, lift and coast, pues suenan muchísimo mejor. Pero voy a contar en qué consiste con detalle y para qué sirve. En competición, o quieres acelerar o quieres frenar. Lo que no quieres es dejar el coche a su bola. Por eso, normalmente dejar de acelerar para inmediatamente después frenar. Ojo, que ya sabéis que los Fórmula 1, como los kart, llevan el pedal de acelerador a la derecha y el del freno a la izquierda. Es decir, que no levantas un pie para cambiar. En un coche normal necesariamente tienes que dejar de acelerar para frenar. En un Fórmula 1 no. Pero a veces, incluso en la Fórmula 1, hay, por ejemplo, que ahorrar combustible. ¿Y cómo haces? Muy sencillo. Tú, cuando vas en la recta, cuando va el coche, sobre todo a alta velocidad, dejas de acelerar un instante antes, iba a decir unos segundos, a veces solo un segundo. Cuando dejas de acelerar, el coche ya retiene la aerodinámica o lo para. Pero dejas un tiempo hasta que frenas. Esto es muy poco tiempo. Diré, bueno, es muy poco ya, pero es que si haces esto, por ejemplo, 2 veces en una vuelta y durante bastantes vueltas, tened en cuenta que son muchos segundos sumados que no vas con el pie a fondo en el acelerador, gastando mucho. Es decir, que ahorras bastante gasolina. Pero es que además, esto te sirve para ahorrar gasolina, pero como los que visteis el Gran Premio de México, por cierto, precioso circuito y grandísima afición, bueno, pues ya viste que se lo decían a más de un piloto. En este caso era para enfriar frenos y motor, que esta técnica también sirve para eso. Trazado de curvas. Seguro que muchos de vosotros que sabéis mucho de Fórmula 1 y veis muchas carreras de Fórmula 1 habéis oído aquello de que tal piloto está gestionando los neumáticos. Y pensaréis, bueno, ¿y cómo se hace? ¿Yendo más despacio? Bueno, no solo yendo más despacio, cambiar la forma de conducir. También es cierto que no es lo mismo conducir a una vuelta, por ejemplo, cuando quieres hacer una clasificación muy buena, que cuando quieres dar una vuelta muy rápida porque vas a entrar en boxes y los neumáticos lo vas a cambiar enseguida, o cuando quieres que te duren, te tienen que durar mucho tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Hemos hecho una curva lo más normal del mundo, de 180 grados. ¿Qué harías si no te importa gastar los neumáticos? Si te dicen, ¿te quedan 3 vueltas de neumático? Tira a muerte. Pues lo que hacemos es, lo pongo en rojo, llegar muy rápido, frenar muy tarde, frenamos ya aquí, giramos y salimos rápidamente. Lo más importante, la clave es el punto donde dejar de frenar, que puede ser, por ejemplo, en esta curva aquí, ya dejar de frenar, y el punto donde aceleras con ganas, que en esta curva podría ser incluso aquí. Cuando quieres, no te importa ahorrar neumáticos, lo que tratas es de acercar el punto donde dejas de frenar lo más posible al punto donde comienzas a acelerar, sobre todo acelerar con ganas. Ahora suponte que vas conduciendo así y te dice tu jefe de mecánicos, hay que ahorrar neumáticos, vamos a hacer toda la carrera con estos neumáticos. Te tienes que olvidar de esto. ¿Qué vas a hacer? Lo hacemos con el bolígrafo azul. Puedes incluso frenar antes, porque frenas y haces la curva un poquito más panzuda por aquí, muy redondita. Esto normalmente se dice trazado en C o trazado en V. Está muy claro. ¿Qué es lo que quieres hacer en esta trazada azul? Muy fácil, dejar correr el coche.
dejar correr el coche, que la diferencia de velocidad entre el momento que entras, que sales y el paso por curva sea el menor posible, que no sea muy brusco, que no metas dirección muy bruscamente, que no frenes muy bruscamente ni aceleres muy bruscamente. Haciendo esta trazada de dejar correr el coche, que sobre todo es muy típica de coches poco potentes, también tienes que hacer esto porque aquí los matas, vas a conseguir ir no tan despacio, pero sobre todo ahorrar mucho y quitar mucho trabajo a los neumáticos. ¿Frenar o acelerar? ¿Qué interesa más? ¿Frenar lo más tarde posible o acelerar lo antes posible? Muy fácil, depende. ¿De qué depende? De lo que hay atrás. Por eso he pintado aquí dos curvas. He pintado aquí una curva donde a continuación hay una pequeña recta y otra curva, y he pintado otra curva donde después hay una larguísima recta que sigue por ahí. ¿Qué es lo que pasa? En esta curva, ¿qué nos interesa? Frenar lo más tarde posible. Nos da igual incluso que la curva no nos salga del todo bien. ¿Por qué? Porque frenamos muy tarde, frenamos aquí. Entramos como podemos, porque hasta que haya que frenar otra vez hay muy poco recorrido. Y encima un recorrido que haces muy lento. En cambio, entre frenar aquí o frenar aquí, hay una diferencia enorme en la que vas a fondo, completamente a fondo y a la máxima velocidad. O sea, que cuando detrás de una frenada, de una curva, hay otra curva y una recta muy cortita, frena lo más tarde que puedas. Eso es lo más importante. Pero aquí tenemos otro caso. Aquí tenemos una curva que detrás hay una recta larguísima. Aquí, ¿qué nos interesa? Frenar con suavidad, tirarnos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque desde que aceleremos a fondo hasta que llegue la siguiente frenada hay muchos metros. Entonces salir más rápido de la curva te interesa mucho más que frenar más tarde. Tienes más recorrido. Por eso hay curvas en las que, como te digo, interesa frenar lo más tarde posible. Aquí vas a tope más tiempo, y hay curvas en las que lo que te interesa, sobre todo, es salir lo más rápido posible. Y si eres muy bueno y eres capaz de hacer las dos cosas, a lo mejor te llamas Max Verstappen. Pero vamos a aprovechar que tenemos pizarra hermética para hablar de nuestro patrocinador, O2, que seguro que lo conoces. A mí me encanta porque O2 es fácil. Es la compañía de fibra y móvil más transparente y sencilla del mundo. ¿Por qué? Porque no hay precios ni servicios ocultos, no, todo es fácil y transparente. Y sabes que el precio que te dan es el precio que vas a pagar. Y muy importante, tecnología 5G. Y una cosa que os confieso que me gusta todavía más, no hay obligación de permanencia. No hay obligación de permanencia. Además, si quieres darte de baja, no vas a tener permanencia. Si quieres darte de baja, no vas a tener ningún problema. Para O2, todos los clientes son iguales. No es como en otras compañías, que tienes el complejo de que tú llevas mucho tiempo y te tratan peor que a los que llegan de nuevas. No. Si tú eres cliente de O2, puedes estar tranquilo que vas a tener las mejores tarifas, mejores o tan buenas como los nuevos. Y otra cosa que debes saber, no vas a tener mensajes, llamadas comerciales, queriéndote vender otra cosa distinta. No, eso no lo hay, no lo vas a tener en O2. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tienes una tarifa de fibra, que tienes 500 megas, 50 gigas, y eso te va a costar 38 euros. Este es el precio y además con tecnología 5G. Haz como yo, entra en o2online.es o llama al 1551 y te informas, te va a interesar. Llueve, la antitrazada. Este truco vale para cualquier tipo de coche cuando ruedas en circuito. Y es que cuando llueve, la trazada en sí pasa a un segundo plano. ¿Qué interesa? Pues rodar, sobre todo en curva, por las partes, en curva y en la recta, porque también cuando frenas y aceleras te hace falta adherencia. Pues te interesa buscar las partes del circuito que tienen más adherencia. Ya sabéis, porque seguir la Fórmula 1, seguir la competición, que en los circuitos, cuando os ruedan coches de competición, se llama así, se engoman, es decir, parte de la goma queda en el asfalto. Eso hace que en seco ese asfalto, esa parte del asfalto, tenga más agarre, pero tapa el poro. ¿Qué es lo que pasa cuando llueve? Que esa zona engomada, el agua queda encima, y en cambio en las zonas por donde los coches no suelen pasar, el asfalto es más poroso y absorbe mejor el agua. Entonces tú tienes que buscar las partes
que menos goma tienen. ¿Cuál es? Pues si entras imaginemos que hay una curva izquierda, en vez de entrar por la derecha abierto, entras por la izquierda. Y en vez de ir al vértice, dejas pasar el coche y haces la curva por fuera. Y en vez de salir por fuera, sales por dentro. Es que es realmente una antitrazada. Pero os digo una cosa, ya comenté una anécdota, que esto por primera vez lo descubrí en el circuito de Estoril con un Mazda MX-5 que me harté de hacer trompos hasta que me explicaron esto. Funciona. Frenar, pie izquierdo. Esto lo he contado ya en otro vídeo hablando de coches de competición, pero en un Fórmula 1 pasa igual. ¿Qué es lo que sucede cuando levantas el pie del acelerador? Bueno, pues que el peso del coche se va hacia adelante y cuando vuelves a acelerar se va hacia detrás. Por muy poco que sea, este efecto se nota. Bueno, imagínate que entras en una curva que hacías a fondo, pero que ya con tu neumático que está un poco más gastado ya no la puedes hacer a fondo. Pues en vez de hacer lo que se llama en el argot un quitamiedos, que es levantar y acelerar, que el coche hace esto y puedes desequilibrar, tú mantienes el pie a fondo y acaricias el acelerador con el pie izquierdo. Esto es más fácil en un Fórmula 1 o en un kart o incluso en una moto, yo también lo hago en las motos, porque frenas con el pie izquierdo. Bueno, en la moto frenas con el derecho, pero aceleras con la mano. Da igual, lo puedes hacer a la vez. Pero en un coche normal puedes hacerlo tranquilamente. Os digo que se usa mucho, sobre todo, como os digo, curvas que son a fondo, pero que ya a final de la carrera, que el neumático ya no está tan bien, en vez de levantar y acelerar, es mejor acariciar el freno. Eso sí, no puedes abusar porque castigas mucho los frenos. Tirar o empujar. Hablamos de este truco en otro vídeo y creó una cierta polémica, porque yo, quizás no me expliqué del todo bien. Cuando tú giras, estás en una curva, como tienes más sensibilidad, notas mejor lo que pasa entre las ruedas y el asfalto, es si empujas en una curva izquierda, o sea, la mano que sube, en una curva izquierda la mano derecha y en una curva derecha la mano izquierda, que está un poco más alta. Es verdad que en un Fórmula 1, como el volante no es redondo y no quitar las manos del volante, cambia todo un poquito. Pero no es, más o menos es lo mismo. Alguno me dijiste, no, es que para girar rápido es mejor tirar del volante. Bueno, tenéis razón, no me expliqué bien. Vamos a ver. Cuando usas el volante, para girar rápido, mejor tirar hacia abajo. Es decir, curvas a derechas, con la mano derecha tira del volante, curvas a izquierda con la mano izquierda. Una vez dentro de la curva, es la mano que va más alta la que controla más porque tiene más sensibilidad. Esa es la mejor forma de manejar un volante, incluso un volante tan pequeño como el de un Fórmula 1. Rebufo lejano. Os voy a pedir que hagáis memoria. Seguro que en algún momento habéis visto pasar a un camión sobre un montón de hojas secas, por ejemplo, de papeles o de suciedad o de polvo, y veis la de remolinos que se forman detrás. Claro, un camión que es muy grande. Bueno, pues un Fórmula 1, con los alerones que lleva delante y detrás el efecto ala, hace unos rebufos brutales, muchísimo más grandes que cualquier camión del mundo. Además, se va mucho más rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que ese aire que queda revuelto, pues tiene una estela mucho más grande. Ese aire, además, que tiene remolinos, cuando va un coche detrás, hace que sea más inestable, pero también hace que la penetración en el aire sea más sencilla. El aire, digamos, que es menos denso, te empuja hacia adelante. Por eso en la Fórmula 1, a diferencia, por ejemplo, en los turismos, que para coger el rebufo prácticamente, o en los GTs, tocan con paragolpes, que lo he hecho un montón de veces, cuando vas a chocarle, ¡pum!, te quitas. Bueno, pues en un Fórmula 1 no hace falta acercarse tanto. El rebufo es muy lejano. Puedes coger un rebufo de un coche que está a más de 100 metros. Y eso lo veis en la Fórmula 1 todos los fines de semana y es un buen truco que te permite aprovecharte incluso de tus rivales. Apoyar la cabeza. Aquí os voy a proponer una serie de cálculos matemáticos. También os diré lo primero que cuánto me gustaría poder hacer esto en mi car, porque, como os digo, un car es lo más parecido a un Fórmula 1, la aceleración lateral es brutal, bueno, pero en un Fórmula 1 es mucho mayor. Vamos a ver. Vamos a empezar dando cifras. El peso medio de la cabeza de un ser humano, no de Alex Rodrigo, de un ser humano normal, es de 5,5 kilos. Bueno, un Fórmula 1 puede alcanzar una aceleración lateral en curva de entre 5 y 7 Gs. Vamos a promediar, 6 Gs. Vale. Luego, el circuito, pues vamos a suponer un circuito que hagas 1.30, 90 segundos, 1.30. La mitad de ese tiempo, por decir algo, 45 segundos, estás en una curva. Y una carrera, vamos a suponer que sean 70 vueltas. Vamos a hacer números. 5,5 kilos que pesa la cabeza por 6G significa que tu cabeza pesase 33 kilos. 70 vueltas,
Si la multiplicamos por 45 segundos son unos 35 minutos. Es decir, que durante 35 minutos un piloto de Fórmula 1 está aguantando como si estuviera tumbado, imaginaos tumbado de lado, pero sin apoyar la cabeza, aguantando una cabeza que pesa 33 kilos. Por eso, el truco es que en la Fórmula 1, que ya sabéis que tienen el cockpit muy alto, pues muchos pilotos, cuando no pueden más, dejan apoyar la cabeza en las curvas un poco en el coche, porque si no, no lo aguantan. Ese es el truco. Pero un Fórmula 1, como os digo, es algo, bueno, ahora entendéis por qué Fernando Alonso no tiene cuello. Tear off. Algunos pensaréis, este es un truco más de equipamiento que de conducción. Bueno, hay algunas trampitas. Vamos a ver. Ya sabéis todos, los Fórmula 1 son descapotables. ¿Qué quiere decir eso? Pues, bueno, a pesar del halo, pues que la visera del casco se te llena de mosquitos, de porquería, de suciedad. Bueno, si yo ya ni te cuento. Entonces, para que eso no te reste visibilidad, pues el piloto lleva varias láminas transparentes que cuando se manchan mucho las quita. ¿Cuál es la trampita? Hay gente que dice que hay algunos pilotos, qué malos son los pilotos, que la quitan cuando viene otro detrás, con la esperanza de que se le meta, pues no sé, en la refrigeración de los frenos, del motor. Yo no sé si eso es verdad o no. ¿De verdad creéis que los pilotos de Fórmula 1 son tan malos? Mapping. En un volante de Fórmula 1 hay de todo, botoncitos, teclas, palanquitas, hay de todo. Bueno, y uno de esos botoncitos es el mapa motor que regula, por lo menos, el encendido, la inyección y la distribución. ¿Qué te permite hacer esto? Bueno, pues puedes hacer que tengas un motor con más bajos y menos potencia. O puedes hacer al revés, que tenga pocos bajos pero mucha potencia. Imagínate para un circuito que desliza mucho, bueno, pues la respuesta no sea tan brusca. Pero es que esto lo puedes hacer por tramos, puedes hacer auténticas virguerías. Os vais a reír, pero estoy muy familiarizado con esto, muy familiarizado, porque en el mundo del radio control, sobre todo el eléctrico, pero también el de explosión, los mandos, por los que manejaban los coches, tenían este tipo de mapas. Y tú podías hacer, no solo para motor, también para frenos y dirección, pero en concreto para el motor, podías hacer que la respuesta del motor fuera a tu medida. Yo ahí aprendí mucho y me ha ayudado mucho a entender cómo funcionan los mapas de los coches de competición. Esta vez y en este vídeo la conclusión sí que es sencilla. Más que sencilla, fácil. Los pilotos de Fórmula 1 son unos cracks. Son unos cracks porque estar llevando un coche a toda velocidad, mirando a los que te siguen, a los que te preceden, tocando teclitas y a la vez pensar solo está al alcance de unos pocos. Os voy a sorprender, porque voy a elegir para coche del día, me ha dicho Rodrigo que le he elegido otra vez, no lo recuerdo, un coche de radiocontrol eléctrico, este Corali, que además lo voy a desmontar, porque este coche es mucho más bonito desmontado que con carrocería. Aparte esta carrocería no es de las más bonitas que he pintado, la verdad. Está muy bien porque se ve de lejos. ¿Por qué he elegido este coche? Y aquí tengo el mando. Porque este coche, la categoría 1.12 era para muchos la Fórmula 1 del radiocontrol, porque son coches muy pequeños, muy rápidos y muy nerviosos. Y una defensa que tenías para estos coches precisamente era con la emisora podías regular la forma en que entregaba la potencia. Podías incluso capar el motor, podías hacer que la curva fuera muy panzuda, es decir, que en cuanto tocabas el coche corría y luego ya no corría más, y generalmente, que es lo que hacía lo contrario, que a golpe de gas no aceleraba mucho y solo cuando metías a fondo acelerabas, porque aquí esto se lleva así, cuando acelerabas a fondo era realmente cuando el coche daba toda su potencia, era muy suave la entrega de potencia. Bueno, como os digo, aparte de ser precioso este coche, pues es muy bonito, iba de cine y aprendí un montón de conducir de coches de radiocontrol y de mappings. Raymond, que tiene 18 años recién cumplidos, qué envidia, me pregunta si para empezar en el mundo del motor es mejor los turismos o los kart. Bueno, doy por sentado que hablas de iniciarte en el mundo del motorsport en circuitos, porque si quieres correr en rallies está claro que tiene que ser turismo. Yo te diría que los kart, no solo por precio, son más baratos, no tanto más baratos si quieres correr y ganar como te crees, pero son más baratos. Pero luego, porque te digo, si luego vas a correr en monoplazas, pues las sensaciones y la forma de conducir en un kart es mucho más parecida a la de un Fórmula 1 o a la de un monoplaza en general. Sí te digo una cosa, que yo lo he sufrido en mis carnes. El tamaño y el peso en un kart y en un monoplaza son un inconveniente. Si eres un tío grande que pesa mucho, a lo mejor te interesan los turismos. Rambo, no sé si sea Sylvester Stallone,
Más que una pregunta me reprocha que por qué no he hablado de los Fórmula TT, de los Buggy TTs. La respuesta que le tengo que dar es que tiene toda razón. Tienes toda razón. Con todos los vídeos que llevamos y no hemos hablado de ellos. Cuando empezamos el canal estuve hablando con una persona para hacer una prueba, ir a probar uno de estos coches porque me apasionan. Pero te diré que sí, que tienes toda razón, no tengo disculpa y que lo vamos a corregir. Ya hemos llegado al final de este vídeo de trucos. Seguro que algunos lo conocíais y a lo mejor todos. Bueno, es que sois muy listos. Pero nada más, muchísimas gracias por seguirnos, por suscribiros, por haceros miembros del canal, por compartir este vídeo, que siempre me dice Rodrigo que me olvido, compartir, comentar, todas esas cosas y sobre todo por aguantarnos hasta el final. Muchas gracias y espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.